Tenemos todo pronto para esta tertulia internacional, para esta mesa de análisis internacional de este miércoles 17 de agosto de 2022. Saludo en primer lugar aquí a quienes nos acompañan en estudios. Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global, ustedes lo conocen. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, Romina? Muchas gracias por la invitación. Y sí, en esta tarde, mira, estoy acostumbrado un poco. ¿Viste? Sí, la costumbre, sí. En esta mañana que es rara, parece otoñal, no sé, es una cosa extraña, sí. ¿Pero tenías duda de mi celeste? No hay celeste hoy en el cielo. No, el celeste no lo vi, pero ese gris es un gris que no es primaveral. Que no es lleva al otoño. Claramente no. Para nada. Bueno, pero seguimos en invierno todavía, está bien. Bueno, y también nos acompaña aquí en estudio Rodrigo Melgar, magíster en Relaciones Internacionales, especializado en conflicto global en la era moderna. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias. Los oyentes también, si escucharon ayer La Hora Global, sabrán que estuvieron hace un rato nomás por acá. Sí. De vuelta ahora de la mañana, madrugando un poco. Y a quien no hicimos madrugar, porque está un poco más lejos y la beneficia el horario, es a Susana Mangana, a quien también ustedes ya conocen, experta en Islam y mundo árabe, que está en España, concretamente en el País Vasco. ¿Qué tal, Susana? Buen día, ¿cómo estás? ¿Me escuchás, Susana? No me estás escuchando. Ahora sí, antes no te escuchaba. Ahora sí. ¿Andás bien? ¿Todo bien? Muy bien. Me contabas fuera de micrófono que estabas... verano europeo. Ahí está, disfrutando del verano europeo y recién llegada a unas vacaciones ahí por Portugal. Sí, exactamente. Realmente tenía un debe con el país vecino y bueno, vacaciones intensas a mi estilo, ¿no? Visitando templos, ruinas romanas, museos, así que bueno, poco de sol y playa, pero apreciando mucho de la historia que tiene este rico país vecino que es Portugal. Perfecto. Bueno, así que te agarramos con todas las pilas, así. Sí. Claro. Bueno, vamos al primer tema que nos proponemos para esta mesa Inter. El 15 de agosto del año pasado, el movimiento talibán recuperó Kabul, la capital de Afganistán. Este lunes, en las calles de la ciudad, se celebró el primer aniversario de aquella victoria con un desfile de vehículos blindados y disparos al aire de armas de fuego. Recordemos, la toma de Kabul sucedió inmediatamente después de que Estados Unidos retirara en forma caótica sus tropas del país 2 décadas después de haber iniciado la invasión a raíz de los atentados en Nueva York y Washington del 11 de septiembre de 2001. El retorno al poder de los talibán en Afganistán fue un hecho impactante por la velocidad con que los hechos se precipitaron y por las imágenes conmovedoras de centenares de personas que trataban de colgarse de ruedas y alas de aviones que partían del aeropuerto de Kabul, temerosos del regreso al poder de los islamistas que habían gobernado el país con mano de hierro entre 1996 y 2001. En aquel momento los talibán aseguraban que este segundo régimen sería menos opresivo con las mujeres y que no volverían a darle cobijo a terroristas, como había ocurrido con Al-Qaeda. Sin embargo, hace pocos días, Estados Unidos mató al líder de ese grupo terrorista, Ayman al-Zawahiri, quien estaba escondido nada menos que en Kabul. Entonces, un año después del regreso de los talibán al poder, ¿qué ha ocurrido con Afganistán? Pues bueno, ese era el tema que les proponíamos para hoy, ¿verdad? Susana, ¿querés empezar tú? Sí, bueno, realmente a mí me indigna mucho evidentemente hay yo diría que ya es una tomada de pelo, ¿no? La hipocresía que siempre denuncio en este espacio, porque creo que es tal, ¿no? De parte de la comunidad internacional y concretamente hablo de las grandes potencias que tuvieron a sus tropas estacionadas allí durante largos 20 años y que luego cedieron finalmente algo que ya sabíamos todos, los que nos dedicamos a la observación constante de la situación, de la coyuntura en Oriente Medio, y es que los talibán no habían desaparecido. Pero me parece interesante cómo apuntas algo que se dijo por activa y por pasiva hace un año, ¿no? Este régimen talibán, los nuevos talibán, supuestamente iban a ser más condescendientes con los derechos de las niñas y las mujeres y además no iban a albergar a terroristas. Fíjate que realmente se están riendo de nosotros a la cara y hacen bien en hacerlo, porque o somos tontos o somos demasiado ingenuos, ¿no?
Es decir, son los mismos talibán a los que se perseguía hace 20 años, los que están hoy en el poder, pero es que además siempre ha habido allí otros terroristas a los que Occidente no presta atención, por la sencilla razón de que no nos preocupan por ahora, porque no nos atacan a nosotros, atacan a otros países. Por ejemplo, el TTP, Lashkar-e-Taiba. No voy a dar nombres muy difíciles porque si no peco de un academicismo que no conduce a que el que nos escucha pueda entender el objetivo, a lo que yo quiero llegar. Y es que ha habido importantes negociaciones en las que el régimen talibán actual ha estado actuando como mediador entre esos insurgentes terroristas del TTP, de otras agrupaciones que atacan en territorio pakistaní, que son pakistaníes y a los que combate ferozmente el gobierno pakistaní, pero eso casi pasa desapercibido en la prensa internacional. ¿Por qué? Pues porque no atentan contra Estados Unidos o contra Francia o contra la propia España, que han tenido allí a sus tropas. Pero por supuesto que sigue habiendo terroristas en el territorio de Afganistán, sigue habiendo insurgencia, y es lógico que sea así porque tenemos un país que ha sido el laboratorio de todo tipo de políticas de países en la región como Pakistán, como Irán, como la propia Rusia en su momento cuando era Unión Soviética, y luego por supuesto fuera de aquella región del Asia Central. Por eso hablo de Rusia, porque tiene sus propios intereses con esos países o esas repúblicas independientes hoy como Kazajstán o Tayikistán, pero que hasta hace muy poco en el tiempo eran parte de la esfera moscovita, no lo podemos dejar de lado. Y por supuesto otras potencias fuera de esa región como son Estados Unidos y los que secundan finalmente la política exterior estadounidense, que pasa por la Unión Europea, pasa por Canadá, pasa por Japón, porque China va por otro lado, y vaya si China está extrayendo pingües beneficios de la nueva relación que tiene con los talibán, sobre todo a través de las industrias que explotan el cobre de Afganistán. Afganistán, déjame decírtelo así, Romina, está asentado sobre una mina de oro, pero no tiene el pico y la pala para poder trabajarla. 3 billones de dólares se estiman en reservas de minerales que tendría hoy Afganistán, pero no tiene la sofisticación de la infraestructura necesaria y, por supuesto, luego la corrupción rampante que atenta contra la inversión extranjera, que sería la que podría traer los fondos necesarios para desarrollar ese país indómito, que se le suele decir en la prensa, pero que eso también es injusto. El pueblo afgano no es indómito. Lo que realmente es inaceptable es que la comunidad internacional se haya lavado las manos de la situación en Afganistán, y ahí tenemos lo que luego desarrollaremos contigo, la catástrofe humanitaria que es hoy Afganistán, sobre todo por el hambre que se Vamos padece. a dejarlo, Susana, si te parece ese punto en particular para la segunda intervención. Quiero escuchar ahora a Gustavo y a Rodrigo a ver qué primeras conclusiones sacan de esto, de este primer panorama, ¿no?, que planteaba Susana. A mí me gustaría hacer un poquito lo que dijo Susana ahora al final, es decir, hay que dividir, me parece, el tema afgano en 2 dimensiones. Una dimensión es la política, de política exterior, la geopolítica, y otra dimensión es la interna, la humanitaria. Pero están conectados en este caso. Los talibanes llegaron al poder con un discurso, como señalaba tú, Romina, y señalaba Susana, que era un discurso orientado a generar espacios de negociación que después terminaron siendo espacios de existencia. Es decir, los talibanes tenían miedo de que simplemente con la mención de la palabra talibán terminaran con un país aislado, ingobernable, y no pudieran llevar adelante su proyecto de poder. Y tenían razón, porque Occidente no es afín a esa forma de ver ni el gobierno, ni la vida, ni las relaciones, ni nada. Y tenía razón, y tenemos que decir que esto que ha sucedido era previsible. Vamos a ahorrarles a los oyentes muchas disquisiciones académicas. Esto es previsible, y la razón por la cual sigue sucediendo es porque Afganistán no es prioridad en el Consejo Internacional. Afganistán hoy no es un tema del cual las potencias quieran ocuparse, porque están ocupados o dan prioridades, lo vemos todos los días, a lo que está sucediendo en el Indo-Pacífico o lo que está sucediendo en el Mar Negro. El gobierno afgano está aislado, poco reconocido o casi no reconocido por nadie. Las embajadas que quedan son pocas. El peso de la sociedad internacional allí es nulo, por decirlo de alguna manera. Y de todas formas, de todos los fracasos hay que sacar algunas lecciones. Estados Unidos ha sacado lecciones de esto. Me interesa el foco norteamericano porque nos da un poco la luz de todo lo que se hizo mal y lo que podría hacerse bien en adelante. En primer lugar, no lo vieron venir.
vamos a retroceder un año, no lo vieron venir y en 20 días tomaron el país. Estados Unidos ha aprendido de eso y a Rusia la vio venir. Estados Unidos además ha aprendido que tiene que centrar sus prioridades y que no tiene recursos infinitos. Un solo gobierno, un solo país no puede dominar todo el mundo como pretendió hacerlo. Y hoy estamos viendo agentes de inteligencia de la CIA sacados de los terrenos de Oriente Medio, de Eurasia, para empezar a formarse en la cultura y en la inteligencia china, porque necesitan inteligencia en el Indo-Pacífico. La CIA está haciendo su transformación en forma silenciosa, interna, y está demostrando que este tipo de territorios hoy no son una prioridad. Ahora bien... Está bien, hasta ahí así es como un año de, no de Afganistán y de los talibanes en Afganistán, sino un año de que Estados Unidos no digo ni que esté bien ni que esté mal. Abandonó Estados Unidos abandonó y abandonó. Y aprendió 2 o 3 cositas. Por eso tenemos que interpretar lo que llama Susana hipocresía, también va atado de la mano de una toma de decisiones. Estados Unidos decidió priorizar algunas cosas. Estados Unidos decidió que, por ejemplo, necesita, desde el punto de vista económico, preocuparse de Asia, porque está muy sensible la dependencia de Estados Unidos de muchísimas de las industrias de alta tecnología, por ejemplo, de lo que sucede en Taiwán. Entonces, Estados Unidos ha empezado, como dije, a priorizar este tipo de cosas, y Afganistán queda allí, queda en el medio, aislado, como dije, en un concierto internacional donde realmente poca gente se ocupa de ellos, pero, como bien señaló Susana, en algún momento hay que volver a plantearse ese tema por 2 razones. Una razón egoísta y económica y otra razón humanitaria. La razón egoísta y económica es que los recursos naturales que maneja Afganistán, que siempre estuvieron así, siguen estando allí y van a seguir estando allí en un lugar estratégico del globo. Y desde el punto de vista humanitario, una de las decisiones que va a empezar a tomar Estados Unidos es plantearse a futuro si deja de tener presencia militar en todos los lugares del globo, si puede manejar a distancia algunos temas, como el de Zagohiri, por ejemplo, y entonces decidir la gran pregunta que redondea todo este tipo de temas. Cuando un país tiene un gobierno que hace la vida imposible a sus habitantes, ¿debemos intervenir? Rodrigo, a ver, tus primeras reflexiones. Bueno, primero que nada, yo no sé, o sea, es verdad que por hoy tenemos a Afganistán desplazado, digamos, del estrellato internacional producto de la crisis de Ucrania e incluso de la crisis de estrecho de Taiwán recientemente. Pero también yo creo que es un fenómeno, claro, que es propio de, bueno, un poco, digamos, el cimbronazo que nos realizó Putin, ¿no? A principio de este año. Yo creo que en realidad... ¿Para vos no perdió tanto foco o no perdió tanta relevancia, a diferencia de lo que dice Gustavo? No, creo que en realidad hoy por hoy hay en curso, porque si uno ve las noticias, digamos, justamente un poco atiende, como decía Susana, las noticias locales en Afganistán, hay en curso una miríada, digamos, de eventos que escapan al foco internacional, o sea, occidental, que, por ejemplo, o sea, la pluralidad de atentados que el Estado Islámico, la sección Jorazán, ha, por ejemplo, llevado a cabo en Afganistán, o sea, sobre todo desde la retirada de Estados Unidos hasta la fecha, es absolutamente abrumadora. Ese tipo de cosas hoy por hoy están soslayadas por la guerra de Ucrania, pero... o sea, es un caldo de cultivo efectivamente para el terrorismo internacional, no solo digamos Al-Qaeda que ellos amparan, sino como justamente no tienen un control efectivo del terreno, también para incluso grupos opuestos a Al-Qaeda y al Talibán mismo, como es ISIS, que puedan prosperar allí donde ellos no tienen el control y nuevamente utilizar, digamos, estas zonas remotas como bases de operaciones para posteriori atacar a Occidente. En esos casos, sin duda, veremos a Afganistán de vuelta en el tapete, posiblemente de acá a un par de años. Sí, ahí el tema... Dale, Susana, a ver. Sí, no, que para no olvidar algunas cifras, y porque cuando hablo de estos temas, lamentablemente la pasión que llevo por dentro se aflora, ¿no? Porque tengo ese contacto estrecho con personas refugiadas de Afganistán aquí en Bilbao, ¿no? Donde me encuentro y que hace un año que llegaron y que ayer mismo hubo una manifestación chiquita, porque evidentemente con los números que manejamos aquí en el País Vasco de afganos y de gente que podemos estar cercanos a esta causa, no podía ser mucho mayor, pero sí una concentración, no como la que tú ponías en voz, en off, ¿no? Escuchando tiros y festejando en Kabul, sino lejos de ello, para recordar al mundo de que todavía la situación es sumamente, como dije antes, voy a usar la palabra otra vez, es catastrófica. O sea, yo tengo a estas personas que son amigas personales que sufren a diario porque han perdido un familiar directo, producto de la falta de medicinas, la falta de trabajo, no les permiten. Por tanto, si no tienes trabajo no puedes llevar alimento a tu familia, o si eres un funcionario del antiguo gobierno,
muchas veces pierdes el trabajo o no te pagan tu salario, lo tienen retenido, con lo cual no pueden alimentar a la familia. Los casos de suicidio han aumentado, ¿no? Sobre todo, es muy triste, yo he tenido sesiones por Zoom con gente uruguaya que me ha pedido hablar de esto, con gente amiga afgana, y más de uno echaba una lágrima cuando escuchaba a una mujer joven, que voy a evitar dar el nombre por precaución, una mujer de 29 años, contar cómo salió de Afganistán, que la trajo el ejército español, gracias a una periodista española que la ayudó a huir con su niña de 5 años ahora, de 3 años, perdón, no 5, 3 años tiene la niña. Consideró sacarse la vida, quitarse la vida varias veces, Romina. Eso es muy duro, tener que escuchar eso, ¿no? Entonces, así ha pasado con muchos otros. Ha aumentado el maltrato infantil porque, bueno, evidentemente, cuando hay situaciones ríspidas, cuando las familias no pueden salir adelante, todo eso empeora, pero es que además también ha aumentado el número de matrimonios infantiles. Eso que decíamos en la comunidad internacional, que nos escandalizaba y que queríamos evitar y poníamos a Yemen como ejemplo, bueno, está ocurriendo otra vez en Afganistán. Entonces yo discrepo de algunas pequeñas cositas, no grandes, Gustavo, no te preocupes, pero creo que hoy no voy a poner el foco. Me interesa. Sí, pero en otra, pues ¿sabes por qué? Porque si no, otra vez Estados Unidos nos acapara la atención. Ah, y no, está bien, para está mí bien. esto, para mí es importante hablar del Afganistán hoy, un año después. Un año después están destrozados, la economía está hecha trizas. Peor que en el 2001. Claro, 38 millones de personas, prácticamente 40 millones de habitantes, pero 23 millones necesitan urgentemente ayuda humanitaria. Ver esas imágenes en todas las cadenas internacionales por estos días, ¿no? Recordando el año de la llegada de los talibán, de esos niños con cuerpos maciados, raquíticos, de esas madres famélicas que no pueden amamantar, que se van a morir, si no es hoy será mañana. Realmente a mí me indigna, ¿no? Me indigna y sé que poco podemos hacer desde este lugar, más allá de dar voz a esos que no la tienen y recordar que no podemos revestirnos de oropeles y decir que nos preocupan los derechos humanos cuando vemos las imágenes de esa huida desesperada en Kabul, en el aeropuerto de Kabul hace un año, y luego desentendernos de qué está pasando allí. A España ha seguido ayudando, porque también creo que es su obligación hacerlo. Este mismo 10 de agosto recibimos otra vez personas de Afganistán, ya suman 2.900 afganos que residen en España, que han sido evacuados por el gobierno español. El inmenso cuerpo de estos, o el grupo mayor fue hace un año, pero han seguido llegando desde países tan insólitos como Kazajstán, a donde han llegado los refugiados como han podido a pie, o por ejemplo desde Abu Dhabi, desde otros países como Pakistán o Irán o Turquía. El gobierno español ha estado colaborando con sus embajadas en esos territorios para poder traer a esas personas que o bien han sido colaboradores de la OTAN, colaboradores de la embajada española o de otras embajadas europeas, por ejemplo la de Portugal. Pero yo tengo a gente amiga aquí. Ahora mismo, antes de entrar a la tertulia con vosotros, me preocupé de hablar con ellos. Evito dar el nombre nuevamente, pero esta persona, un ingeniero joven con el que estoy colaborando con un proyecto educativo, para, si luego quieres preguntarme por ello, Romina, que ahora lo tenemos suspendido. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo hacer, porque estábamos dependientes de las criptomonedas y ahora eso también ha sido prohibido, o el sistema, en esa parte de, digamos, técnica del tema finanzas se la estoy dejando a ellos. Yo quiero ayudarles con el tema de poder conseguir fondos aquí y ONGs que puedan compartir gastos del proyecto, pero la idea es brindar estudios a las niñas de primaria, secundaria, porque a partir de los 12 años, en la inmensa parte del territorio afgano, las niñas ya no pueden continuar yendo a la escuela. En algunas provincias sí se están formando a nivel de primaria, pero la secundaria ya está prohibido y muchas han perdido, las maestras, las profesoras han perdido sus trabajos, salvo algunos puestos clave en salud, no se les permite trabajar. O sea que los derechos de las mujeres pisoteados nuevamente. Pero es que yo tengo amigas personales aquí que han tenido que salir, como esta joven de 29 años, porque eran activistas de la causa de los derechos humanos, no solo de las mujeres. Hoy nos deben preocupar los derechos de todos los afganos, hombres, niños, porque ellos sufren también el hambre y sufren la sinrazón de este grupo de patanes, porque son unos viejos talibán que dirigen a esa caterva de jóvenes que son personas sin instrucción, la mayoría de ellos una instrucción muy limitada, muy opaca, y que por tanto no les permite razonar lo que están haciendo. Están negando algo que está en la base del propio Islam, ¿no? Con lo cual yo quiero dejar también el factor religioso de lado. Pero algo que sí os puedo comentar es que ni uno de los afganos con los que me veo aquí, no a diario, pero semanalmente en Bilbao,
profesa ya el Islam. Ninguno quiere estar asociado con la fe y te dicen yo ya no lo practico, no, a mí ya no me interesa, me han aborrecido con el tema del Islam. Entonces son personas que quieren salir adelante, pero que quieren traer a sus familiares. Ya te digo, en concreto este es un ingeniero con el que colaboro y su esposa, que están intentando traer a sus familiares que están ya en Irán, pero todavía no les ha llegado, no se les ha concedido la visa a España. Con lo cual es problemático esto, Romina, muy problemático, porque los países, incluso el mío, se llenan la boca diciendo hemos traído a tantos, hemos seguido ayudando, ha sido una acción ejemplar de las tropas, pero hace 20 años invadieron el país y ¿qué hemos conseguido sacar en limpio? Están peor hoy que hace 20 años, en el 2001. No sea malo, realmente no me sale algo académico, me sale decir... Está bien. No, Susana, yo quería tender puentes hacia ti para explicarte que claro, el tema, tenés razón en todo, pero el tema es que la ayuda humanitaria o cualquier tipo de ayuda, hoy, en un momento de alineación de los países, depende muchas veces o le da un empuje distinto la decisión de uno de los polos. Si Estados Unidos tuviera una mirada distinta o llegara a una especie de autoconvencimiento de que más allá del régimen de Kabul tiene un deber ineludible en dar un apoyo, ese apoyo que estás describiendo se multiplicaría por muchos números. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que estoy describiendo es lo que me parece a mí, estos son todas opiniones personales, ¿no? Pero lo que me parece a mí que Washington se está preguntando, a raíz de sus sucesivos fracasos, porque no fue solo Afganistán, se está preguntando si capaz que no tiene que intervenir en todos los lugares donde debiera intervenir. Y esa pregunta termina siendo dañina porque lo frena en la frontera de un país que realmente necesita ayuda. Capaz que muchos diplomáticos egoístas en Washington están diciendo, bueno, en definitiva tiene razón Rusia y China, llegamos a acuerdos comerciales y no me importa lo que pase en fronteras adentro. Pero con eso no estás queriendo decir que claro, salga tanto del foco como decía Rodrigo, o sea, coincidís con que dentro de un tiempo va a volver a ser noticia por ese caldo de cultivo que se está generando. Es que ya está siendo noticia porque cuando nos hablan de Zawahiri nos están hablando ya de una presencia, no solo de Al-Qaeda, como Rodrigo decía, las versiones de ISIS que están en Afganistán, otros tipos de grupos terroristas minúsculos, al norte de Kabul se está gestando algo también. Nos están diciendo, Romina, que aunque los titulares no lo digan, el tema terrorismo sigue tan vivo y vigente como hace 15 años o 20 años. Gustavo, eso y es lo que yo Afganistán está empezando a ser el lugar donde pueden desarrollarse otra vez o peor que en el 2001. Sí, entonces, ¿qué pasa? Pero esto quiero aclararlo, Gustavo, porque si no, a ver, es que mencionamos al Zawahiri, es como una persona ya fetiche, como lo fue, como es un ejemplo, es algo simbólico. No, claro, pero me refiero que hay que entender todavía más allá. O sea, nosotros miramos esto con el lente de Occidente, vamos a decir, de Estados Unidos, de la Unión Europea, pero hay que entender que mientras hubo una retirada de Estados Unidos y de toda Europa y de todo Occidente, por así decirlo, otros países han estado trabajando sus relaciones con los talibán porque también tienen una agenda de intereses allí impuesta. Son Irán, son Rusia, son China, como mencioné, pero también Pakistán. No olvidemos que Lashkar-e-Taiba, que es esa facción que yo mencioné y retomó Rodrigo, atentan contra el gobierno pakistaní, con lo cual es en el interés de Pakistán apoyar a los talibán, ahora que Estados Unidos y Occidente no lo hace, pero en una difícil situación. Si los apoyan demasiado, pueden a su vez desviar fondos para seguir apoyando a grupos insurgentes que les atacan a ellos en su territorio, pero también si los dejan a la deriva, o sea, tienen una carta con la que presionar, una baza con la que presionar a los talibán, y es que ellos son de los pocos países que hoy no están aislando al régimen de los talibán. Yo coincido en eso con Rodrigo cuando dijo no ha salido del foco. Yo entiendo que ha salido del foco de nuestras noticias. Yo creo que en eso coinciden. Lo que yo veo es el daño que hace Estados Unidos en ese tipo de ausencias. Deja agujeros negros. Lo ha hecho, Gustavo. Yo quería comentar. Estoy de acuerdo contigo. Quería comentar una cosa, eso que como ya mencionamos con Gustavo, yo en realidad estuve recientemente haciendo un curso de política exterior estadounidense allá en Estados Unidos, y una de las cosas justamente que se comentaba es un poco el repliegue que ha vivido Estados Unidos producto justamente de los fracasos que traía esa colación en Medio Oriente, ¿no? Y una de las cosas que más le interpelamos
a los oradores, si se quiere, era el tema de, bueno, o sea, ¿cuál es el futuro de esta intervención estadounidense en la región? ¿Qué nos depara, digamos, de alguna manera el futuro de todo esto? Y el consenso en general que hay a través de todo el espectro de los oradores era que en realidad Estados Unidos está sufriendo una crisis de identidad de alguna manera, ¿no? O sea, estamos en un mundo post, de algún sentido, guerra contra el terror. No en el sentido de que la guerra contra el terror culminó, sino de Estados Unidos perdió su norte en ella. O sea, se dejó de ver como El Salvador, como ese actor, digamos, mesiánico, digamos, o sea, triunfalista de la Guerra Fría, y ahora dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? O sea, nos salió, digamos, o sea, el tiro por la culata en estos dos casos, o sea, generamos más caos tal vez de que había a priori. Ahora, ¿cómo abordamos este asunto? Y es un tema, creo que Estados Unidos, vos mencionás un tema de irresponsabilidad. El tema es que Estados Unidos hoy por hoy, yo no sé si lo tiraría de irresponsable tanto más como que no sabe hoy por hoy qué es lo mejor, o sea, no sabe qué hacer, qué es lo mejor que puede hacer, porque se metió y generó caos. O sea, y muchas veces hubo francamente buena intención de solucionar las cosas, ¿no? Hubo un afán de, digamos, traer educación, digamos, mejorar los derechos humanos, en algún sentido, abrir un poco, digamos, el paraguas de posibilidades de las personas en esa región. Pero muchas veces esto se encontró con reticencias, con choques de los actores locales. O sea, y obviamente con una insurgencia todavía continuada. Entonces Estados Unidos también dice, bueno, ¿qué puedo hacer ahora, no? O sea, porque también quedó como un pánico internacional. Rodrigo, perdón que me vea obligada a interrumpir. Entiendo, yo he hecho cursos muy similares a los tuyos, pero debo objetar algo claramente. No hay buenas intenciones en geopolítica. Son las intenciones del momento de cada gobierno. Dejémonos de ambigüedades. Estados Unidos, si hubiera querido apoyar la educación, el acceso a todos los derechos, incluso el de libertad de expresión, derechos humanos básicos, hubiera empezado por Arabia Saudí. Con Arabia Saudí no se va a meter, no va a soltar la mano, como me dijeron a mí, we will not let their hand go, lo mismo te lo habrán dicho a ti. O sea, digo palabras textuales, que para eso tengo bastante memoria, de lo que me dijeron cuando pregunté, pero ¿cómo pueden aceptar que Arabia Saudí dirija ningún comité de derechos humanos que pertenezca a Naciones Unidas cuando allí se violentan los derechos humanos de sus ciudadanos todos los días? Y si sos extranjero, más. Entonces me dijeron, sí, lo sabemos, pero no podemos soltar la mano de los saudíes. Y no la van a soltar. Ahí tienes otra vez el viaje que ha hecho relámpago Biden al exterior. Fíjate a dónde ha ido. Pero ven que estamos de vuelta hablando de Estados Unidos, que no querían hablar de Estados Unidos. Yo hablar de Afganistán, porque se me han ido los compañeros para estar... Yo no es que no diga que lleves razón, lo que quiero es dejarnos de ambigüedades. Claro, Estados Unidos, como ni España, ni Francia, no están interesados en que los ciudadanos de Oriente Medio, ni de Asia, Pacífico, accedan a derechos humanos. Están interesados en apoyar a los políticos del momento que consigan negociar con ellos acuerdos para seguir obteniendo allí lo que necesitan de ese territorio. Tierras raras o acceso a energía barata o socios que les puedan apoyar en algún otro tipo de proyecto internacional. Lo que siempre ha movido la geopolítica, desde Mackinder y McMahon hasta nuestros días. Eso es así y seguirá siendo así. Rodrigo. No, sí, o sea, obviamente se ha hecho el tema de Khashoggi, obviamente, y digamos, y MBS, o sea, tipo el príncipe saudí, fue una cosa, digamos, o sea, que protagonizó un poco las charlas que teníamos en el curso, y obviamente es un síntoma de realismo político, ¿no? Yo por más que no adhiero mucho a las lecturas geopolíticas, eso sin duda fue un ejemplo paradigmático. Pero yo creo que en realidad, más allá de eso, tuve una oportunidad de hablar con muchos que estuvieron en el campo, ¿no? O sea, de USAID, por ejemplo, gente que estuvo involucrada en las misiones y todo. O sea, hablo por lo menos del personal que estuvo en el campo. Hubo gente que realmente tipo tenía intención de mejorar, digamos, la realidad. Sin perjuicio de que, obviamente, la realidad geopolítica, como mencionabas, o los intereses macro de los actores, a veces no condicen con, bueno, los intereses de las personas, o sea, los microactores o de la persona individual, física en el campo. Rodrigo Melgar, Susana Mangana, muchas gracias a los dos por estos minutos. Nos quedó corta la charla, daba para más. En cualquier momento, apunte, Susana. Romy, sí. Una frase mínima. Dale. Hoy Afganistán es la fábrica de opio, de heroína y de metanfetaminas del mundo. 20 años después. O sea, hace 20 años fabricaban solo opio. Hoy también hay que sumarle heroína y metanfetaminas. A los que cultivan el opio en Afganistán no se les da una alternativa, con lo cual van a seguir plantándolo, haya o no ley de Sharia, haya o no talibán en el gobierno. Sabemos lo que hay que hacer, se llama combatir la corrupción, sembrar infraestructura, y eso es costoso, pero don dinero es temeroso. No va a ir donde hay ataques, donde hay corrupción, con lo cual Occidente los ha dejado muy solos a los afganos y se cierne una catástrofe que ya es real, es de hoy, no es de mañana. Se están muriendo de hambre. Solo una recomendación, teniendo en cuenta estas frases de Susana, una película, War Machine,
donde pueden ver todo lo que puede salir mal en Afganistán. Ya que estamos, Rodrigo, una frase tuya. Así quedó bien. Bueno, sí, o sea, yo vi la peli. No, o sea, sinceramente, nada, no tengo mucho más que agregar, creo, a esto. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias a los dos. Gracias. Gustavo se queda por acá. Nosotros ya seguimos aquí en la Mesa Internacional con otro enfoque.